Bienvenido al Museo Nacional de Arte. Este museo te ofrece un panorama del arte mexicano desde el siglo XVII hasta 1950. Se encuentra en el centro histórico de la Ciudad de México, en la Plaza Tolsá. El edificio que lo alberga también se conoce como el Palacio de Comunicaciones y es una obra del Porfiriato encomendada al arquitecto italiano Silvio Contri. El palacio comenzó a construirse en 1904 y terminó 7 años después. Para la ornamentación y la decoración de interiores, se contrató a una familia de artistas italianos. Los Coppedè, de Carlo Coppedè, son las pinturas de los plafones de la escalera y del salón de recepciones que aluden a los lemas del Porfiriato. La primera representa una alegoría de la paz, mientras que la segunda se refiere al progreso, el cual se sustenta en la ciencia, la libertad, la historia, el trabajo y el arte. Cuando recorras las salas del museo, disfrutarás más siguiendo reglas sencillas. Debes empezar hacia la derecha, porque las exposiciones casi siempre se disponen en ese orden. Cuando estés frente a una obra, es necesario que te sitúes a una distancia adecuada. Acércate si es pequeña y aléjate si es grande. Observa las obras de izquierda a derecha y busca el foco de atención. Nunca toques las obras, porque se deterioran. Iniciemos ahora nuestra visita. Las salas de exposición se abren con Cihuateteo, una escultura mexica del arte prehispánico, símbolo de las mujeres que mueren durante el parto y por ello, cada mañana intervienen como parteras en el nacimiento del sol. Continuamos nuestro recorrido con la época colonial, cuando se produjo el encuentro entre la cultura prehispánica y la española en el siglo XVI. Como resultado de la influencia de la Iglesia Católica sobre todos los aspectos de la vida novohispana, el arte se destinó a la producción de objetos para el culto o para las fiestas religiosas. Se representaron temas sobre la vida de Jesús, de la Virgen María y de los santos, como modelos a seguir para la vida espiritual. En la sala de pintura virreinal encontramos el matrimonio místico de Santa Catalina de Alejandría, de Luis Juárez. Observa el alargamiento de las formas, los delicados brocados y joyas, y el curioso efecto de las figuras, que parece que vuelan como si no tuvieran peso. Estas son características de la pintura de finales del siglo XVI. Para mediados del siglo XVII, los artistas utilizaron sombras muy marcadas, provocando escenas teatrales. Pronto, fueron abandonados este tipo de efectos para dar lugar al estilo barroco, siendo el siglo XVIII la época de su mayor esplendor en México. En la serie de pequeñas pinturas, Escenas de la vida de la Virgen, de José de Ibarra, es posible encontrar las características barrocas, el empleo de la línea curva que tiende a ocupar todo el espacio con decoraciones, los colores brillantes y una gran luminosidad. Por su parte, las figuras y ropajes están dotados de gran movimiento que parecen volar con el viento. La pintura novohispana fue fundamentalmente religiosa, pero también se representaron retratos y exvotos que son los agradecimientos por algún milagro o favor divino. Durante los últimos años del siglo XVIII, los monarcas españoles de la dinastía borbónica reorganizaron las instituciones coloniales mediante reformas político-económicas. Uno de los resultados de estas reformas fue la fundación de la Real Academia de las Tres Nobles Artes de San Carlos, en el año de 1783. En este plantel oficial se instruía a los artistas. La Academia introdujo el estilo neoclásico que sustituiría al barroco. Desapareció la ornamentación barroca y se utilizaron elementos más sencillos, tomando como modelo el arte de la antigüedad griega. En el siglo XIX, a partir de la independencia, frente a cada acontecimiento histórico, los artistas académicos fueron llamados a ilustrar el pensamiento del grupo político al que pertenecían, ya fuera liberales o conservadores. De esta manera, la Academia contribuyó a recuperar los héroes nacionales como Iturbide y el emperador Moctezuma II. Los temas tratados en pintura se tomaron de la Biblia o de la antigüedad clásica y no de la historia patria reciente. Pero cuando vemos las pinturas El Arca de Noé
o Los hebreos cautivos en Babilonia, de Joaquín Ramírez, podemos recordar que el Partido Conservador tomó la religión como el punto a defender frente a los propósitos de los liberales de formar una sociedad sin credo. En general, las obras de esta época obedecen a las disposiciones establecidas por la Academia, esto es, figuras idealizadas con un cierto aire de melancolía y con colores bien equilibrados.